Iglesia de Dios Pentecostal MI, Arca de Refugio número 2 y su pastora Dionisia Saravia presentan. Invitarlo a que leamos en 1 Corintios capítulo 3. Gloria a Dios. Versículo 16 y el versículo 17. Gloria a Dios. Poderoso el Señor. Cuando lo tenga me dice un amén. Bendito es Dios. Gloria a Jesús. Y la palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Se pueden sentar, mis hermanos. Bendito el Señor. Le doy gracias al Señor porque empezamos, hermanos, este año siempre glorificando a Dios y como todos los días lo hacemos todos. Y vamos a hablar del templo de Dios que somos nosotros. Y el templo de Dios también lo conocemos como donde los congregamos. Este templo prácticamente tenemos que cuidarlo porque eso es lo que manda la palabra de Dios, hermano. Porque cuando nosotros hemos recibido al Señor, prácticamente dice que el espíritu inmundo que había en nosotros sale. Y desde entonces nosotros somos parte del Señor porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros y es el que lo santifica a nosotros a través del Señor Jesucristo. Y por eso dice el Señor, aquí Pablo hace como una pregunta y dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Se refería, digo yo, a personas, hermanos, que tal vez como una pregunta que si no saben que son templo de Dios, que andan haciendo cosas desordenadas. Porque cualquiera de nosotros puede preguntar lo mismo y puede decir a alguien que no sos cristiano que hace esta cosa. Incluso la gente de afuera le ha dicho a uno en veces esa misma expresión. Pero esto se refiere, hermano, y dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Quiere decir que el templo de Dios, hermanos, a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, el Señor los ha escogido también a nosotros para que nosotros, el cuerpo y todos nosotros seamos templo de Dios, donde mora el Espíritu Santo, donde mora el Señor Jesús con nosotros. Y eso debemos de tenerlo hermano, nunca perder de vista eso. Ni pensar, hermano, que el Señor está fuera de nosotros. Porque si nosotros hacemos la voluntad de Dios, como leía nuestra pastora en el Evangelio de Juan 15, dice el Señor que si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, que entonces que pidamos lo que queremos y va a ser hecho. Pero solo cuando permanecemos en el Señor y hacemos la voluntad de Dios. Pero si no hacemos la voluntad de Dios, hermano, va a ser duro porque el Señor no creo que va a estar dándole y dándole cuando el hombre esté pidiendo. Eso dice que cuando permanecemos. Entonces tenemos claro que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Por esa razón nosotros somos templo de Dios. Y ese templo de Dios dice que hay que cuidarlo, hermano. Nosotros vemos en 1 Tesalonicenses 5:23 que dice cuerpo, alma y espíritu, que el mismo Dios de paz os santifique cuerpo, alma y espíritu. Hermano, porque el mismo Dios que sacó al pueblo de Israel de Egipto es el mismo que hoy nosotros le servimos y el mismo que los guía, hermano. Entonces, por eso dice que el mismo Dios de paz, ¿vea?, os santifique por completo, cuerpo, alma y espíritu. Dice que lo guardemos irreprensiblemente para la venida del Señor. Y aquí no hay tales que solo el corazón, no, que dice cuerpo, alma y espíritu. O sea que eso, hermanos, es bonito porque el Señor a través de su palabra nos da instrucciones cómo nosotros debemos de guardar. O sea, no hay otro evangelio, hermano, no hay otra palabra de Dios, otro libro al que nosotros los podamos regir cómo llegar al cielo para estar un día con el Señor. Y esto es hermoso porque cuando a uno le dan las instrucciones, hermano, en los trabajos a nosotros dan instrucciones, ¿qué vamos a hacer?
Y no hay donde perderse, porque los dicen, en veces los dan hasta los mapas, los croquis, todo lo que vamos a hacer de algo, pero no hay donde perderse. Lo mismo en el Señor. Dios ha establecido su palabra y en su palabra dice que ni una jota, ni una tilde se va a perder que no se cumpla. Y si el Señor dice esto, que nosotros somos templo de Dios, es porque el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros. Amén. Bendito es el Señor. Y dice, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, tenemos que tener cuidado si somos templo de Dios. Porque no podemos, hermano, hacer cosas en nuestros cuerpos, porque prácticamente ya no lo regimos nosotros solos, porque el Señor mora en nosotros. Y si nosotros somos templo de Dios, no podemos hacer también con nuestro cuerpo, con todo lo que nosotros queramos. Tenemos que guardarlos por el Señor, porque, hermano, por eso yo digo que hay personas que si el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, hay un temor a servirle a Dios en espíritu y en verdad. Un temor a no hacer lo malo, un temor a que el Señor mora en nosotros y el mismo Espíritu Santo dice que los guiará a toda verdad y justicia. Entonces, cuando queremos hacer algo indebido, el mismo Espíritu Santo, el Señor, nos dice que no lo hagamos porque eso es contra la palabra de Dios. Y entonces no podemos, hermano, saltarlo lo que está establecido en la palabra del Señor. Claro que han venido muchas sectas religiosas sacando sus conclusiones y han ido queriendo abolir la palabra de Dios. Pero esto, hermanos, no, dice el Señor que Él ha dejado un remanente pequeño, porque si no dice que igual a Sodoma y Gomorra fuéramos. Y ese remanente pequeño, hermano, somos todos nosotros, todos aquellos que lo guardamos para el Señor, que tratamos en lo más posible pedirle a Dios que los guíe, que los ayude y que los sostenga, hermano, para seguir adelante. Y eso es lo que a nosotros los ha ayudado hasta hoy en día. Y que hemos visto que ha habido un cambio radical, un cambio completo en nuestras vidas al transformarlo. Yo le mostraba a un hermano una foto donde yo hace 8 años atrás, hermano, solo la sombra. Y a la par también puse otra foto, recién convertido al Señor. Me recuerdo que ahí los tomamos con el hermano Wilfredo, también unas fotos afuera, hermano, contento, parecía como 15 años menos todavía, ¿sí? Y me sentía tan contento y por ahí lo tengo, hermano, digo yo, los comparo y le doy gracias al Señor, porque el día que Dios entró a morar en mi vida, hermano, yo he sido libertado de tanta cosa. Y ese testimonio le pido al Señor que me ayude a guardarlo siempre para llevar, hermano, para decir que Dios sí transforma al hombre. Y Dios sí cambia al hombre, pero tiene que haber una disposición que el hombre quiera. Porque el Señor, hermano, no va a tener a nadie a la fuerza. El Señor, hermano, los ha dejado a que escoja el hombre el bien y el mal. Leí la palabra de Dios cuando dijeron los fariseos, le dijeron al Señor, entonces nosotros también somos ciegos. Dijo el Señor, si fueran ciegos, dijo, no tendrían pecado. Pero por cuanto dicen ven, dijo, el pecado mora en ustedes. Entonces, si nosotros, hermanos, tenemos el Espíritu de Dios, nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo del Señor. Entonces no podemos hacer las cosas que antes hacían. Y Dios, hermano, los ha sostenido y Dios sostiene. Por eso dice aquella palabra, Jehová peleará por vosotros y que vosotros estemos tranquilos, porque el que se guarde para Dios, el mismo Señor va a pelear por él. Y no tiene que preocuparse, hermano. Dice que es bueno que venga tanta prueba, tantas cosas que están pasando, las aflicciones, para, hermano, el hombre así va madurando en el Evangelio.
Porque mire, cuando nunca viene nada, mire, un niño aprende a caminar, se cae, y si no se cae, se raspa y todo, pero así a golpes aprende a caminar. En el evangelio tenemos que soportar muchas cosas para tratar de llegar, porque nada es fácil en este camino, hermano. Pero tampoco es difícil, porque nosotros no lo hacemos todos, sino que el que lo hace es nuestro Señor Jesucristo, y el Espíritu Santo que mora en nosotros es el que lo lleva siempre día con día, hermano, caminando seguro. Y eso, hermano, nunca debemos de perderlo de vista, hermano. ¿Cómo podemos destruir el templo de Dios? En el capítulo 6 de los Corintios también, en el capítulo 6 de los segundos de los Corintios, dice el Señor, allí da unas indicaciones en su palabra, Pablo, y dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión las tinieblas con la luz. Uniendo los hermanos a esta situación, nosotros prácticamente, mis hermanos, estamos saliéndolos de lo que Dios los ha ordenado. Y prácticamente el Señor, cuando no va a morar en un cuerpo que ande haciendo lo malo, uniéndose en yugo desigual, hermano, con la gente de afuera. Por eso dice el Señor que no los unamos en yugo desigual con los incrédulos. Porque, hermano, si somos templo de Dios, mire, unirse en yugo igual con los incrédulos es que el hombre de afuera, el hombre que no conoce al Señor, siempre lo va a querer arrastrar al mal. Y eso pasa, hermano. Fíjese que vamos a hablar que no es malo ir a las fiestas. Yo no digo que es pecado, pero nosotros, hermanos, acompañamos a las personas a los cumpleaños de ellos, donde hay fiesta y alcohol, bailan y todo. Nosotros no bailamos ni nada. Y prácticamente puede ser alguien de que, como decía en la escuela bíblica un día, que puede ser que vaya con un propósito para orar por cualquier persona. Pero, hermano, hay cosas que no se confunden, no se distingue quién es cristiano. Ese es el problema. Ese es el problema, porque no se distingue que andan iguales. Entonces, ahora va a las fiestas las personas, pero ¿cómo usted va a hacer venir a una persona a la iglesia? No la hace venir. Pero sí va con ellos al lugar donde ellos quieren. Eso dice el Señor, que no nos unamos en yugo desigual con los incrédulos. Aleluya, amén. Bendito es el Señor, porque dice que qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia. Usted ve que no hay nada la injusticia. El que es injusto, hermano, trata siempre de hacerlo mal. Y un hijo de Dios, él trata la manera de hacer el bien, de explicarle a este hombre que tiene que aceptar al Señor para ser salvo, que tiene que confesar con su boca a Cristo. Pero el otro le está diciendo, el otro, de que él no necesita estar confesando a Cristo, que Dios es poderoso y es amor, que ya lo salvó a todos. Y con eso, hermano, quieren decir que nosotros estamos perdiendo el tiempo. Y mucha gente, usted se ha visto, aquí vino un muchacho que vino conmigo la vez pasada, aceptó al Señor, por ahí lo vi, le llamaba, vamos, no me dijo, estoy recibiendo clases, me dijo en la iglesia católica. Decía así, me dijo que está recibiendo clases de escuela bíblica allí. Entonces le digo, mire, ahí está, no, me dice que allá es. Hermano, pero esa es la situación que la gente quiere que uno se una con ellos. Entonces no podemos hacer eso prácticamente, unirlo, hermano, porque el injusto siempre va a querer que nosotros caigamos en el mal siempre con ellos. Porque el Dios de ellos es el Dios de este siglo, como la Biblia lo registra. Por eso dice la palabra del Señor de que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, porque es la imagen de Dios. Entonces los ha cegado, pero hermano, por eso no los podemos. Y estas cosas los hacen perder, hermanos, de ser templo de Dios. Cuando nosotros los unimos en yugo desigual con la gente esta. Aleluya, bendito es el Señor. Y dice que pone también que qué concordia tiene Cristo con el diablo. O que parte el creyente con el incrédulo. Aleluya. O sea, nos da muchas cosas que no tenemos de hacer para seguir guardando el templo del Señor, el templo de Dios. Aleluya. Y eso, hermano, cuando nosotros guardamos el templo de Dios, es lindo porque dice que nosotros debemos de ser luz en las tinieblas. Y tenemos, hermano, de caminar en obediencia nomás.
Yo digo, yo nunca he tratado, y ni nadie creo yo, de resaltar en algo. En el evangelio no se puede hacer eso, porque en lo secular afuera la gente ha querido llevarse los primeros lugares, pero porque el hombre los premia. Pero aquí en el evangelio no, porque nosotros tenemos quien los ve de cerca. Y no podemos nosotros seguir haciendo, hermano, esas cosas. Eso es lo que a nosotros los hace salirlos, destruir el templo de Dios, el hacer todas las cosas que dice el Señor aquí. Y dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? No tenemos ningún acuerdo, hermanos, el templo de Dios con los ídolos. Entonces el Señor los especifica bien cómo nosotros debemos de caminar en obediencia. Dice, porque vosotros sois el templo de Dios, del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Y dijo, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y eso, hermano, es lo que nosotros somos del Señor, su pueblo, un linaje escogido. Dice que somos real sacerdocio. Lo que pasa es que en vez de nosotros, como no escudriñamos bien la palabra de Dios, no nos damos cuenta lo que somos, lo que en realidad nosotros valemos delante de Dios. Cualquiera los puede ver a nosotros menospreciados como uno más en el evangelio, pero para Dios no es así. Para el Señor Jesucristo no es así, porque Él dio su vida por nosotros, para que nosotros seamos salvos. Y eso, hermano, es lo que nosotros debemos de cuidar, tanto el templo del Señor como el templo donde los congregamos también. Porque todas las cosas de aquí, hermano, son sagradas, porque son del Señor, porque nosotros lo ocupan los santos del Señor. Por lo tanto, debemos de cuidar todo esto. Y si somos templo de Dios, entonces tenemos que escuchar la palabra de Dios. Pero ve, en el templo de Dios en veces se hacen cosas que están fuera del orden de Dios. Y así, y muchas personas piensan que adoran al Señor. Mire, hermano, 2 horas para venir a glorificar. Mire, cuando venimos 2 horas, cantamos, oramos, cantamos y escuchamos la palabra de Dios. Y vamos contentos, llenos para nuestras casas. Pero cuando venimos solo a pasar el tiempo, hermano, vamos enojados. Prácticamente lo sentimos mal. Mire, en las iglesias en vez de estar predicando la palabra de Dios y las personas andan haciendo otras cosas. Y la palabra de Dios predicando. Cuando en vez de estar predicando la palabra de Dios y lo que ocupamos es para ir al baño. Hermano, para muchas cosas, cuando dejemos de tener un respeto grande, en vez de los teléfonos suenan y suenan. A mí me sonó un día que hermana Flor me dijo a mí, en 5 años me sonó una vez, me ha sonado. Y siempre eso no se me olvida, ¿sabe por qué? Porque da pena, bueno, al menos a mí. Porque ¿sabe qué? Me dijo que pusiera una foto de los niños y se la llevé al hermano Rigo, prendí el teléfono y se me olvida y me lo echo a la bolsa. Allí me sonó. Sí, pero le doy gracias a Dios porque fue accidentalmente que se me quedó, porque siempre estoy pendiente, hermano, porque cuando vengo a la casa del Señor, si el teléfono se me olvida, mi hermano, yo no regreso a traerlo, porque últimamente si me llaman de algún trabajo, que me llamen y me dejen mensaje, pero yo no me regreso, hermano, porque no voy a llegar tarde a un culto por andar con ese teléfono. Pero le digo esto, yo se los predico porque yo hago así. Ahora no para obligación, para que lo hagan, pero cualquiera lo puede hacer, Dios lo va a bendecir más. Porque aquí predicamos no como obligación, sino predicamos para que el hombre sepa lo que Dios quiere. Y para eso, entonces para que sepa que Dios bendice al que es obediente, porque en la obediencia, hermano, ahí está la bendición, mis hermanos. Eso es lo más hermoso de que yo he sentido y he visto dentro del camino de Dios, que en la obediencia se mueve Dios. Y en la obediencia, hermano, ahí está el Señor, hermano. Y mire, no podemos hacer bastante, en que sea poco que hagamos, pero si somos obedientes, hermano, ahí está el Señor. Ahí está el Espíritu Santo. Y Él lo guía todo, hermano. Yo me siento contento, hermano, cuando veo jóvenes que sí se preocupan por la obra de Dios. Les gusta estar, hermano. Eso yo le he dicho de todas las veces que predico casi, que quisiera, hermano, que los jóvenes predicaran el Evangelio.
Y a mí no me va a hacer estorbo alguien que se pare, hermano, que venga llegando y predique el evangelio de Dios. A mí eso no, yo me siento contento porque Dios está levantando personas para que prediquen su evangelio. A mí no me puede molestar. Al único que puede molestar es el diablo. El único. De allí no. Pero eso, hermano, es, me siento contento. Y primero Dios no va, vea, que un niño, hermano, que se guarde para el Señor y Dios lo levante y predique la palabra de Dios. Pero tenemos que instruir a los niños también. Bendito es el Señor. Y eso, hermano, no estamos largos de verlo. Nosotros lo gozamos con mensajes que vemos de los niños que predican y nuestros hijos, ¿qué pasa? Entonces tenemos que enfocarlos a querer hacer, los alegramos y los gozamos porque otro hace esto, pero nosotros ¿qué? Y todos, hermanos, todos somos llamados a predicar el evangelio, todos. Yo digo, yo no les voy a mencionar solo cuando agarro el micrófono que voy afuera, que allá afuera, que aquí, que allá, porque ese lo hace casi todo el que predica. Que allá afuera está la necesidad, pero no se mueven ellos mismos. Entonces les voy a decir bien claro, entonces nosotros predicamos adentro y afuera. Y el Señor los conoce. ¿Sí? Pero dígame si yo cada vez que agarro el micrófono, mira, afuera hay una gran necesidad y yo he ido acaso. Pero eso que ya digo yo por vergüenza, que ya lo hacen porque les da pena, como quien dice, solo predicar aquí adentro y allá afuera, pero voy a mencionar un poquito para que tape así un poquito la cobija. Pero tenemos que ser honestos con nosotros mismos y el mejor predicación es, hermano, dar testimonio aún en nuestras casas donde vivimos, porque allí hay gente incrédula todavía y donde nosotros trabajamos y donde nosotros salgamos. Y si este año nos podemos unir todas las sociedades con evangelismo y con misiones, eso es bueno porque hacemos la obra juntos todos. Y eso, hermano, debe ser la misión de nosotros, que este templo esté lleno, hermano, para el Señor, ¿sí? Porque, hermano, estamos viendo, hermano, que todo hoy en día, pero la palabra de Dios lo especifica, no podemos admirarlo, porque dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y usted lo está viendo que el amor de muchos está helado, congelado al final. ¿Vean? Pero Dios es poderoso para calentarlos de nuevo. El Señor no necesita mucho, hermano. Y el Señor sabe cómo salvar al hombre. A la manera de Dios. Eso es lo que va a hacer el Señor. Pero tenemos que poner de nuestra parte y tenemos que seguir adelante. Siempre siendo este templo del Espíritu Santo de Dios. O sea que valorando lo que Dios ha depositado en nosotros. Y cuando nosotros valoremos lo que nosotros hay, entonces, hermano, lo vamos a sentir bien porque nosotros vamos a ver en qué estamos. Sí, pero si nosotros despreciamos y nosotros pensamos que no somos nada, prácticamente, hermano, ¿sí? Yo le digo, nosotros mismos lo estamos despreciando. ¿Y sabe qué hace el enemigo? Es señalarlo todo el tiempo para menospreciarse uno mismo. Y el hombre no tiene que menospreciarse. Mire, cuando hay una paz de Dios, cuando el Señor mora en nosotros, hay una paz del Señor en nosotros, que nosotros, hermanos, aunque no los andemos riendo a cada rato, pero sí esa paz está en nosotros. Y hermanos, es una alegría que sentimos. ¿No se fija usted que al acostarse usted siente una paz, que usted ora y se acuesta tranquilo, sin temor de nada? ¿Verdad? Sin temor del mal, dice el Señor. Entonces, pero fíjese que cuando las personas andan en problemas, yo me imagino que ha de ser duro porque al orar han de sentirse mal, porque máximo cuando el orgullo todavía no lo queremos botar. Mire, cuando el hombre no quiere botar el orgullo, no quiere prácticamente aceptar lo que es. Entonces tenemos que humillarlos, dijo el Señor, humillados delante de Él y Él los exaltará. Cuando los humillamos, ¿sabe qué pasa? Que reconocemos que sí le fallamos al Señor y tenemos que humillarlo y tenemos que decirle, Señor, sí reconozco que en esta área yo estoy mal y te pido perdón, pero de hoy en adelante, como yo soy templo del Espíritu Santo de Dios, al pedirte perdón y reconciliarme contigo, yo soy nueva criatura.
Y ya no seguir haciendo lo mismo que se sigue haciendo, hermano. Eso es todo. Pero Dios es poderoso para perdonarlos todos los días, a cada instante, hermano. Pero tenemos que seguir siempre haciendo la voluntad de Dios. Y sabemos, hermano, que le fallamos al Señor en falta, porque hay cosas que aún falta, pero hay pecado de muerte, dice el Señor, que ni se puede orar por eso. Pero y aunque sea así, hermano, Dios al pedirle perdón, si Judas le pide perdón al Señor, se salva. Pero hermano, siempre va a haber ese problema. Siempre en estos últimos tiempos se va a levantar, dice que la misma familia, padre contra hijo, y todo eso lo vemos, ¿sí? Y lo estamos viendo ya. En las iglesias, hermano, usted se ha fijado que hay mucha como rivalidad. Y eso, hermano, siempre ha existido en todo tiempo. Yo decía antes, me vengo de Alcohólicos Anónimos, y decía yo, pero la iglesia va a ser diferente. Pero cuando empecé a leer la Biblia, hermano, yo digo que es verdad. Pero cuando empecé a leer la Biblia, no los extraña todo esto, porque dice el Señor que el trigo y la cizaña va a estar juntos, pero tratemos de ser trigo todos, hermano. Cada uno de nosotros pongámonos a decir, yo soy trigo del Señor, y todos, hermano, a modo de que el diablo cerrara la puerta y se fue todo, hermano. Y se acordará, hermano, que vamos a vivir una vida agradable a Dios, una paz, porque mire, dice que con las raíces de amargura contaminamos a otros. Ese es el problema. Por fin el que quiera perderse, él dispone qué va a hacer, pero llevarse a otro encuentro no podemos. ¿Sí? Por eso digo el Señor que es mejor que se ponga el molino, en la piedra del molino, hermano, porque no puede servirle de tropiezo a nadie uno. Entonces, hermano, nosotros vemos eso es lo que el Señor dice. Por eso no podemos, porque vea, cuando nosotros salimos, mire, en vez de podemos guardarlos un ratito aquí, pero el enemigo está presto, hermano. El enemigo al salir de aquí, hermano, no sé si le ha pasado o ha visto, ha oído, pero en veces, hermano, se oyen unas habladitas por allí. Entonces, hermano, eso, o las personas salen enojadas, molestas, pero porque la misma palabra de Dios, en veces, cuando los calla a nosotros, hermano, los molestamos. Es como cuando cae en herida algo, hermano, y eso es para sanar, pero viera que después se siente bien, hermano. Yo le digo, después se siente bien. Yo he pasado ratos y yo le digo duro, pero gracias a Dios, Dios me ha sostenido y hoy le doy gracias al Señor. Y me siento contento porque así es como el cristiano va madurando muchas veces. Así los niños, hermanos, se caen y así aprenden a caminar. Se raspan, pero siguen caminando. El que se cae se levanta, hermano, y así es en el Evangelio. ¿Sí? En el Evangelio no es el que cayó, se va a quedar allí esperando a que lo vayan a levantar, no. Así mucha gente quiere que lo vayan a levantar y lo anden jalando, todavía tienen sus años y todavía hay que andarlo llevando y jalando. Pero en el Evangelio no es así, porque mire, yo le doy gracias al Señor, le digo como testimonio, que una vez vine con una muchacha aquí que iba al grupo con nosotros, y le dije, ¿dónde se congrega usted? Y me dijo, ¿a dónde? Voy a ir, le dije, bien me acuerdo, y vine con ella. Porque yo ya soy cristiano, así. Y cuando me presenté aquí, por eso el mismo día vine y dije, pastora, dijo, estaba un evangelista aquí, y dije, levanté la mano y dijo, ¿usted quiere aceptar al Señor? No, yo quiero pertenecer a esta iglesia, porque yo ya soy cristiano. Una semana. ¿Vea? Entonces, una semana, entonces, ¿qué? Pertenecer a la iglesia aquí para que ya me conozcan que sí, yo soy cristiano. Y eso, hermano, ve que en veces por eso no aparecen las personas en los listados de a fin de año, porque en los listados de a fin de año las personas vienen una vez al año y quieren aparecer en el, o sea, ¿verdad? Pero ese es el detalle que hay, porque otras personas vienen, pero como nunca se deciden si van a estar aquí, entonces nunca se presentan que quieren pertenecer a esta iglesia, por eso no se toman en cuenta en nada, porque no saben si van a permanecer en esta iglesia o en otra. Y eso ha pasado. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que ha pasado. Pero lo que dice mi hermana es cierto. Lo que importante es que aparezca allá. Porque puede aparecer en todos los libros, pero y allá. Entonces, eso es lo importante. Pero, hermano, como pueblo de Dios,
como hijos de Dios, tenemos que estar unidos. Entonces debemos de saber de que sí le vamos a servir al Señor, porque son miembros activos de la iglesia, y con un miembro activo de la iglesia se puede contar. Entonces a fin de año hay lista de los caballeros, de jóvenes, de todo, pero activos, dice ahí arriba. Entonces esos activos son que se pueden contar desde el principio. Por lo menos soy presidente caballero, entonces puedo contar con los que están en la lista ahí, porque dice arriba miembros activos. Y eso, hermano, es lo bueno, porque vamos a trabajar en unión como templo de Dios. ¿Sí? Así como dijo el Señor que debemos de ser uno solo, como Él con el Padre es uno solo. Tenemos que seguir adelante y dando testimonio que sí somos templo del Señor, que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Bendito es el Señor. Oiga bien, por eso el Señor también recomienda, y por lo cual salid en medio de ellos, apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Hermano, no podemos contaminarlos, hermanos, de inmundicia nosotros, por hacer, agradar a otras personas. Cada quien, hermano, me gustó eso cuando Moisés, hermano, tuvo ese coraje y se levantó al Señor y dijo que borrara el nombre del libro de la vida de él, porque se iba a matar justo e injusto, sí, porque no podían morir todos. Y el Señor dijo entonces, alma que pecare, esa morirá. Eso, hermanos, debemos de tenerlo en cuenta nosotros, que si nosotros tenemos que, empezar por cada uno haciéndole un examen y portarlos, hermanos, como Dios manda, y les aseguro, hermanos, que va a ser glorioso, unos cultos de bendición, que toda la gente va a salir edificada. Sí. El Señor todo lo oye, hermano. El Señor un día oyó la murmuración de aquellos de que murmuraban de que habían salido de allá, que si lo habían sacado para matarlo, que se acordaban de las joyas cuando cocinaban allá. Y Dios oyó toda esa murmuración. Y Dios va a oír toda la murmuración, porque Dios sabe cuándo en verdad, hermano, alabamos a Dios y lo glorificamos en espíritu y en verdad. Y el Señor los conoce, hermano. Bendito el Señor. Y eso no tenemos que hermano, el Señor ya los limpió, los sacó de la inmundicia. No podemos otra vez contaminarlos, porque esto inmundo dice que el Señor no va a agarrar. Todo esto, hermanos, tenemos que nosotros ser parte de Dios. Y viera qué hermoso es cuando nosotros en verdad aceptamos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios la aceptamos, y el que no la acepta, hermano, porque todavía no es cristiano. ¿Sí? Por eso dijo el Señor que el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Y el que es de Dios no se molesta por la palabra de Dios. ¿Verdad? Eso es. Porque dijo que el que es de Dios, palabra de Dios oye, y le decía a aquellos hombres que supuestamente hablaban otras cosas, que dijo que por eso ellos no la oían, porque no eran de Dios. Entonces nos damos cuenta, y dice, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermano, ser hijo de Dios es lo más grande que hay. Y lo más hermoso y lo más grande que yo he podido encontrar en la vida, en mi tiempo que llevo de vida. Yo les doy siempre el testimonio que 5 años que yo tengo el Evangelio es lo mejor que he podido encontrar. Los 5 años mejores que yo he vivido. Porque en estos 5 años que yo tengo del Evangelio, he visto llegar a mi familia, mis hijas y mi esposa, mi nietecita. Y ahí estamos en el Evangelio. Y en nuestra familia prácticamente, como ya no mora el enemigo, no que mora el Espíritu Santo, entonces tratamos las cosas de llevarlas bien como familia. Porque cuando estamos como familia, entonces debemos ¿cómo le quiero explicar? De ser tolerantes en las cosas que nosotros sabemos que somos iguales ante Dios. No porque es mujer o es hombre, pero también hay un respeto, que hay una
que un acuerdo que podemos ponerlos, y el hombre siempre opina y la mujer también, y se ponen de acuerdo y llegan a un acuerdo a hacer las cosas bien para el Señor. Porque ya no va el machismo, ni va otras cosas, hermano, que nosotros antes teníamos. Bueno, al menos quizás yo, y quizás le digo no al extremo, pero sí, pero siempre los ponemos de acuerdo, y eso es bueno. Lo mismo en el Evangelio, nosotros los ponemos de acuerdo en las cosas que vamos a hacer entre todos los hermanos, porque en unión dice la Biblia que estamos mejor. Entonces, y Dios los oye, hermano. Y entonces, hermano, eso es lo bueno, porque siempre el Señor se mueve donde está la bendición de Dios. Donde hay alabanza, ahí está el Señor. ¿Sí? Por eso el Señor le dijo a Moisés que sacara, así le ordenó que sacara a todos los leprosos, a los otros que tenían flujo, y le dijo a todos, porque le dijo, donde hay esto como contaminación, pecado, donde hay de todo eso, yo no moro, le dijo el Señor. Por eso es necesario que los saquen. Bendito es el Señor. Y eso, hermano, por eso debemos de nosotros ser un pueblo unido. Un pueblo que glorifiquemos a Dios en espíritu y en verdad. Un pueblo donde no haya rivalidad de nada, porque en el Señor no hay egoísmo. En el Señor siempre hay una cosa que nadie quiera resaltar, nadie quiera hacer todo. Dice que lo que hagamos de hecho, sea de hecho o de palabra, que lo hagamos todo para la gloria de Dios. Oiga bien, sea de hechos o de palabra. ¿Ya? No esperando nada, ni aplausos, ni nada. No que sea de hecho, que sea para la gloria de Dios. Y el Señor, hermano, los va a bendecir. Dice que todo lo que pidamos en secreto, el Señor los va a revelar en público, los va a dar. Eso es lo más lindo, hermano. ¿Vea? Pero los aconseja también que no seamos como los hipócritas. Hay muchas cosas, hermano, que el Señor los aconseja, hasta cómo oremos. Para que ser escuchado. Y todo eso, hermano, es lo que los ayuda a nosotros a crecer. Y cada día, hermanos, tenemos que crecer espiritualmente, madurar en el Señor y seguir adelante. Y como pueblo de Dios, mantenerlos unidos. Como pueblo de Dios, un día no hay persecución, pero la Biblia registra que es posible, vamos a ir a un lugar todos juntos para que nosotros, porque en las persecuciones es lo que hacían en el tiempo de antes, que se reunían juntos los hermanos. Póngale, los reunimos y llega a la cueva gente que no se puede ni ver con otro donde estemos reunidos. Acabarse de matar de un solo ahí. O sea, no hay necesidad que vayan persiguiendo. Pero hermano, por eso es que debemos de practicar la justicia todos juntos, todos unidos, hermano. Eso es lo más hermoso del Evangelio, que el Evangelio, hermano, es por amor y el Evangelio es por gracia de Dios. Y si permanecemos en esas cosas, hermano, Dios los va a bendecir. ¿Y cuál es el fin de todo esto? Que guardemos todo esto para que cuando el Señor Jesucristo venga, podamos estar con Él, podamos volar. Eso es todo. Para eso es que se hace esto, no es para otro fin, sino para pasar por los siglos de los siglos, alabando allá, glorificando al Señor, cuando la gente va a pasar que no quiso el Evangelio de Dios, hermano, gritando en lugares no adecuados. 2 lugares hay donde el hombre va a escoger cuál quiere. Que el Señor me lo bendiga y así con nosotros nuestra pastora. Bendito el Señor, gloria a Dios, Cristo vive.